estés aquí. ¿Está bien? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Señor, que podamos entenderla, que sea revelada a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy, en miércoles, vamos a empezar estos siguientes miércoles a estudiar un libro de la Biblia. Es el libro de Gálatas. Ustedes saben que a veces en miércoles me tomo tiempo para dar un estudio bíblico, poder ir entendiendo mejor la palabra, versículo por versículo, sección por sección. Y hoy quiero que empecemos este increíble libro de Gálatas. Gálatas fue escrito por este gran hombre de Dios llamado Pablo. Había una iglesia en Galacia que Pablo sembró, se cree que eran varias. Pablo y Bernabé la sembraron en sus viajes misioneros, pero tiene un tema principal, la carta de Gálatas. Y Pablo en el libro de Gálatas nos enseña algo bien clave. El evangelio no solo nos dice cómo entrar al reino de Dios, no solo nos dice cómo entramos al reino de Dios, también nos enseña cómo vivir en el reino de Dios de manera correcta. Muchos creen que acercarse a Dios, bueno, es para que quite mi dolor y si muero me vaya con Él. Y claro, eso es parte clave de nuestra relación con Dios, pero no lo es todo. El evangelio también nos enseña cómo vivir. Es la manera en cómo Dios transforma a personas, cómo Dios transforma iglesias y cómo Dios transforma comunidades en general. Pablo en la carta de Gálatas nos enseña que las verdades del evangelio cambian la vida por completo. Cuando yo me encuentro a un cristiano que su vida no cambia, que tiene años y años y años y pasan las semanas, las décadas y no hay un cambio, eso indica que algo está fallando. Y quiero decirte, hay dos opciones: o el evangelio está fallando o tú realmente no recibiste el evangelio. Y yo quiero decirte que el evangelio no falla. Entonces la respuesta es sencilla. Pablo nos enseña que de verdad el evangelio cambia a las personas por completo, porque el evangelio transforma nuestro corazón, nuestros pensamientos. ¿Qué es nuestro corazón? La manera en que sentimos, lo que anhelamos, nuestros pensamientos, lo que nosotros más queremos, nuestras intenciones del corazón y nuestro enfoque en todo. ¿Qué es esto? Que ahora veo las cosas distinto. Antes el enfoque de mi vida era hacerme rico, antes el enfoque de mi vida era ser feliz. Pero ahora mi enfoque no está en mí, mi enfoque está en Él. Ahora, este evangelio nos enseña, su mensaje en su parte central nos enseña que somos malvados, más de lo que nos atrevemos a creer nosotros mismos. En realidad hay áreas de nuestra vida que están inclinadas totalmente hacia el mal. Los psicólogos han encontrado que las personas en el ambiente adecuado son capaces de cometer los peores crímenes, esos que nosotros vemos en la tele o en el internet y decimos, yo nunca haría eso. Se ha encontrado que bajo las circunstancias adecuadas podríamos cometer cada uno de esos crímenes. Y el evangelio nos enseña que esa maldad está dentro de nosotros. Pero, di conmigo, pero, somos amados y aceptados en Cristo más de lo que nosotros esperamos. Hay más maldad, pero hay más bondad en Cristo que nosotros. Y el Padre
nos acepta y esta es la gran bendición. Entonces, el día de hoy, yo quiero que hablemos de los primeros 9 versículos de Gálatas. Yo quiero que si traes tu Biblia, busques Gálatas capítulo 1. Dice así, si no lo traes, ahí va a aparecer. Dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Está saludando Pablo. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice Pablo, comienza como otra seccioncita y dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio. Pero aún si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predicara acerca de unas buenas noticias distintas a las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien anda predicando un mensaje distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Esta carta de Gálatas, no sé si tú has leído otras cartas como Efesios, Filipenses, Primera y Segunda de Corintios. Estas cartas no está esta carta tiene un comienzo distinto. En todas Pablo comienza bien lindo, orando por ellos, agradeciendo a ciertos líderes de la congregación. Pero en esta carta en específico vemos cómo Pablo está en un estado de ánimo distinto. Está como más agresivo. Se siente, los que estudian lo que escribió Pablo, se siente Pablo cierto dejo de enojo, desesperación, de angustia. ¿Por qué? Porque desde el principio Pablo utiliza un lenguaje fuerte. Está como molesto. Nomás los saluda rápido y luego empieza a darles bien duro. Y yo quisiera, la puse a la plática del día de hoy: crónicas del engaño. Porque yo quiero que veamos cómo funciona el engaño. Y vamos a iniciar leyendo el versículo 7. Dice el versículo 7, que habla de la confusión. Dice: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pónganme la que dice confusión, ahí está. Si podemos ver ahí, la parte central de esto que vamos a ver es que Pablo está diciendo: entró confusión en el pueblo de Dios. En la iglesia entró confusión. ¿Qué quiere decir confusión? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es estar confundido? ¿Ah? ¿Hay duda? ¿Qué más? ¿Qué más es estar confundido? Es que haya confusión. Vamos. ¿Qué dijeron? Ahora no vamos a participar. No, hoy vamos a participar. Incertidumbre. ¿Qué más es confusión? ¿Ah? Inseguridad. Estaban confundidos. Estaban diciendo: ¿será verdad todo lo que el evangelio dice? ¿O será que necesitamos otras cosas? Porque fíjate lo que dice el versículo: ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes. En otras palabras, pónganme la que sigue, lo que está diciendo Pablo es: se dejaron engañar. Yo quiero que veas esta progresión. Cuando hay confusión en tu vida, es porque escuchaste a alguien que no deberías de escuchar. Puede ser un amigo, puede ser la persona que más confías, puede ser tú mismo. Pero había confusión porque se dejaron
engañar de acuerdo a ese versículo. Ahora, te voy a ponerme la que sigue, te voy a tratar de explicar lo que sucedía en la iglesia de Galacia en ese momento. La iglesia de Galacia está en el centro de Turquía. Es un área hermosa y ahí es donde está la iglesia de Galacia, de los Gálatas. Y esta iglesia es una iglesia que por estar en Asia Menor no es parte de el contexto de los israelitas, no es, entonces es una iglesia en su mayoría conformada por lo que se llamaban gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quién me ayuda? No eran del pueblo judío o hebreo, ¿estamos? Hoy no se van a dormir nadie, porque al que vea cabecear le diría, ¿usted qué opina? Así que pónganse trucha, ¿eh? Entonces, no se crean, no se asusten, no se duerman nada más. Pero eran los que no eran hebreos, los que no eran judíos. Era gente que antes de Cristo, para ellos, para los judíos era imposible el pensar que ellos fueran a llegar al cielo con Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo, el evangelio fue abierto y nosotros que no somos judíos tenemos acceso. Esa era la iglesia de Galicia. Entonces la iglesia de Galicia estaba conformada por gentiles y por judíos. Entonces, si regresamos, la iglesia de Galacia, conformada por gentiles y judíos, empezaron a escuchar a personas, maestros equivocados, que los confundieron. Y eso provocó, pónganme la que sigue, de acuerdo al versículo 6, que abandonaran a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 6. Dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Vamos a repasar hasta aquí. Había cristianos en la iglesia que estaban abandonando a Dios. ¿Por qué? Qué grave se escucha eso. Estaban abandonando a Dios porque habían permitido la confusión entrar en su mente, se dejaron engañar y entonces les dijeron, es que no es como enseñó Pablo el evangelio de Cristo, sino que se necesita algo más. Entonces ellos abandonaron el evangelio. Fíjate bien esto. ¿Qué es lo que vinieron a enseñar estos que vinieron a engañarlo? Estos falsos maestros. Bueno, los judíos se dejaban guiar o se guiaban por la ley de Moisés, la ley mosaica y abrámica. ¿Qué es esto? Los pactos que Dios hizo con Abraham y que Dios hizo con Moisés. Entonces, parte de estos pactos y que los judíos seguían y que, fíjate bien esto es bien importante para entender toda la carta a los Gálatas. Para que una persona hallara el favor de Dios y Dios estuviera contento con él y tuviera una relación con Dios, o sea que era su hijo, el de Dios, ellos tenían que cumplir con estas leyes. Estas leyes judías, por ejemplo, eran qué alimentos comían y qué alimentos no comían. Otra de ellas era la circuncisión. Si tú eras judío y no estabas circuncidado, Dios ni siquiera te tomaba en cuenta. O sea, estabas mal delante de Dios. No podían, te tenían que dejar crecer el pelo de cierta manera, etcétera. Y hay otras leyes ceremoniales. Lo que sucedió es que Pablo, cuando llega y funda las iglesias en Galacia, les dice, es por el sacrificio de Cristo y solamente el sacrificio de Cristo que somos salvos. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero entonces llegaron otros maestros y dijeron, sí, es que lo que Pablo decía estaba bien, pero tú realmente no puedes tener una relación con Dios si no te circuncidas. Tú realmente no puedes tener una relación con Dios si no dejas de comer puerco. Tú realmente no puedes tener una relación con Dios si no haces estas leyes, ir a sacrificar un macho cabrío y todas estas leyes ceremoniales. Entonces,
los que eran engañados a confiar en algo más que Cristo, Pablo los menciona como aquellos que le estaban dando la espalda al evangelio, y por eso esta carta está escrita por un Pablo molesto y preocupado. En otras palabras, Pablo les dijo: cuando tú sientes que tú necesitas poner algo de ti para ser salvo, ese es otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y cuando tú te sientes que es que tengo que ser de esta manera siempre y no tomas en cuenta el sacrificio de Cristo, Pablo lo llama como estar dándole la espalda al evangelio, estar rechazándolo. Ahora, vamos a ver quién era Pablo, porque en el versículo 1, volvemos a lo primero, Pablo da sus credenciales. ¿Quién era Pablo? Pablo se pone a sí mismo como apóstol. Di conmigo apóstol. ¿Quién sabe qué quiere decir apóstol? ¿Qué quiere decir recién? Enviado. Apóstol quiere decir enviado, alguien que fue enviado. Y ahí en el versículo 1 dice: yo fui enviado no por un humano, yo fui enviado por Dios. Jesús mismo dice: me escogió. Jesús mismo me enseñó. Si tú lees Hechos 9, del 1 al 19, ahí vas a encontrar cuando Pablo tiene esa experiencia con Jesús. Entonces él está diciendo: yo soy enviado. El apóstol Pablo era enviado por Dios, comisionado y enseñado por Jesús. Está diciendo: lo que yo te digo, yo soy el representante legal. ¿Sí? Lo que otros vienen y te dicen son mentiras. Entonces Pablo viene y ahora ¿qué? Pónganme la que sigue. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo? ¿Por qué está enseñando? Si él es el enviado, ¿con qué lo enviaron? Versículo 8. Dice: pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias, este es el evangelio, distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Pablo era el enviado a predicar el evangelio. Evangelio son las buenas noticias. Dice el versículo 9, pónganme la que sigue. Dice: como ya lo hemos dicho, ahora repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Toda esta explicación es para llegar a este punto. Si se fijan, voy corriendo porque quiero llegar a lo importante. Lo importante es, el mensaje tan importante que llevó Pablo, le llama evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Porque miren, a nosotros nos dicen los evangélicos, ¿cuántos saben? Nos dicen aleluyos, aflocafocos, nos dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas, pero es la traducción. Es como si yo les dijera: ¿qué es cachucha? Y me dicen cap, cachucha, en inglés. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias. ¿Pero qué es el evangelio? La palabra de Dios. ¿Qué más es el evangelio? No exactamente. ¿Qué es el evangelio? Ese es el producto del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Vamos, somos evangélicos, vamos. ¿Qué mensaje? Profe, ¿qué es el evangelio? La vida de Jesús. ¿Qué más? ¿Eso es parte del evangelio? ¿Sí, sí, no es? Vamos a empezar a tratar de ver lo que dice la palabra. La palabra que ahí utilizan, buenas nuevas. Estas buenas nuevas que dice que si alguien viene y las cambia, caiga maldición sobre él.
Esta palabra evangelio es la palabra en griego evangelión. Y tiene este contexto, te lo voy a explicar. Cuando una ciudad o un imperio se iba en guerra contra otro, iban y peleaban uno contra otro, allá lejos uno de los dos ganaba. El ganador, el rey, escogía a un apóstol, un enviado, y le decía: venga, usted va a agarrar el caballo y va a correr hasta nuestra ciudad. Y a veces pasaban meses en lo que llegaban hasta su lugar de origen y llevaban un mensaje de buenas noticias porque había ganado la batalla o la guerra allá lejos. Entonces este enviado era el primero que llegaba. No existía el internet, no existía nada de esto. Llegaba a la ciudad, se bajaba cansado y llegaba, se paraba en la plaza del pueblo y leía en voz alta la declaración de victoria que ya había pasado meses a lo mejor que había sucedido. Esa es la palabra evangelión. Era esta persona que se dedicaba a dar la buena noticia de una batalla que se había ganado. ¿Sí? Esto es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ya se me movió aquí todo, no sé por qué. Este es el evangelio. Pablo fue un enviado para decirle al mundo de aquel tiempo: la victoria ha sido ganada. Cristo en la cruz venció al mundo, pero a lo mejor la gente llegaba y decía: es que todavía nos sentimos que vivimos atados a lo que estamos sucediendo en la tierra. Pero pero el evangelio dice que ya se ganó. Va a pasar un tiempo en lo que el bienestar llega, la victoria llega donde estás, pero la victoria ya está ganada. Nosotros que estamos en el mundo somos esos enviados a hablar este evangelio, a decirle a las personas: la tristeza, la depresión, la angustia, el dolor no va a gobernar sobre tu vida, porque la victoria fue ganada en una cruz hace más de 2000 años. Ahora tú puedes vivir en libertad y en plenitud si estás en Cristo. ¿Qué tenía que suceder en la ciudad que recibía las noticias? Tenía que creer las noticias. Entonces ellos podían celebrar, aunque quizás seguían en cierta pobreza, porque ellos creían que la victoria ya había sido ganada. Este es el evangelio. Esto en general es lo que quería decir evangelión. Entonces, vamos a ver lo que significa para nosotros el evangelio, porque el evangelio es es que Dios, siendo Dios, se hizo carne, vino a este mundo, vivió entre nosotros sin pecado, murió en una cruz por mis pecados, derramó toda su sangre para perdonar nuestros pecados, siendo inocente murió, fue enterrado, pero al tercer día resucitó. Y no tan solo eso, sino que Él ascendió al Padre. Y la última parte que siempre se nos olvida del evangelio es que un día Él va a regresar y lo vamos a ver en las nubes y Él va a llegar por nosotros. Ese es el evangelio. Implica un perdón de pecados por un Dios santo, una vida en plenitud y un futuro glorioso. Ese es el evangelio. Entonces, Pablo está enojado porque de repente la iglesia en Galacia empezó a creerle a estos falsos maestros, que empezaron a decirles: Cristo no es suficiente, se necesita otras cosas, necesitas actuar de otra manera, necesitas hacer otras cosas. Entonces, pónganme la que sigue. ¿Quiénes somos? Pablo lo deja bien claro en el versículo 4. Dice Pablo: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Está diciendo, somos pecadores. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para darme felicidad? ¿Para hacerme rico? ¿Para que nunca me falte nada? ¿Para que nunca sufra problemas en esta tierra? No.
Él nos salvó para rescatarnos de este mundo malvado, o sea que no fue la voluntad de nosotros, Dios así lo quiso. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes somos? Pablo nos presenta como personas incapaces de salvarse a nosotros mismos. Tú eres incapaz de salvarte a ti mismo. Pónganme la que sigue. Tenemos una necesidad. Nuestra necesidad, de acuerdo a Gálatas 1:4, es ser rescatados o ser salvados. Nuestra necesidad no es que Dios salve nuestro matrimonio. Nuestra necesidad no es que Dios me dé un mejor trabajo. Esas son cosas terrenales que necesitamos. Pero nuestra necesidad profunda y verdadera, nuestra necesidad eterna, era nuestra necesidad de ser rescatados y salvados. A lo mejor tú viniste aquí esperando que Dios te ayude en algún área de tu vida. Dios, de acuerdo a su voluntad, lo va a hacer, pero lo que Él quiere es salvarte. Él quiere salvarte. Entonces, esto nos llevó a que nosotros, teológicamente se conoce esto, a nuestra incapacidad espiritual. ¿Qué es esto? Yo soy incapaz de salvarme a mí mismo. Pónganme la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que sucedió de acuerdo aquí con los versículos que estamos leyendo? Lo que hizo Jesús. Jesús vino a esta tierra, vivió como hombre, murió en una cruz para rescatarnos. Ese es el mensaje del evangelio. Dios se hizo hombre y murió en una cruz para rescatarnos. Pónganme la que sigue. ¿Cómo me rescató? Él sacrificó su vida por nuestros pecados. Todo esto lo encuentras de nuevo Gálatas 1:4. Lo que hizo Jesús es lo que se llama un sacrificio sustitutivo. ¿Qué te suena eso? ¿Qué quiere decir sacrificio sustitutivo? Lili, tú dime, tú tienes cara de que sabes. En lugar de, quiere decir sustitutivo. Lo que a mí me correspondía pagar, recibir la ira de Dios, Jesús recibió en mi lugar. En pocas palabras, Él dio su vida para salvar la mía. Había una canción que cantaba mi papá en una rondalla allá en los 1900 más o menos, que decía, Él dio su vida para salvar. ¿Se acuerdan de esa canción alguien? No, aparte de mi papá de aquella época, ¿no? Él dio su vida para salvar la mía. La tumba vacía está para que vive Él, algo así, ¿verdad? Está para mostrar que vive Él. Le tengo que preguntar a mis dos viejitos de la reunión. En pocas palabras, Él dio su sangre para que yo pueda tener vida. Porque Romanos 3:23 dice, el justo pago de mis acciones era la muerte. Eso nos lleva a una segunda parte. Esa fue la acción de Dios, Jesús. Pero Dios, ¿qué hizo el Padre en el trono? De acuerdo al versículo 1, dice Dios Padre que lo levantó de entre los muertos. En otras palabras, al ver el sacrificio de Jesús, Dios lo honró y lo levantó de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre a reinar. La que sigue. No nomás eso, sino que nos dio gracia y paz. Ahí lo puedes ver en el versículo 3, que Dios de nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Entonces, la obra completa de salvación ahí está. Cuando yo era incapaz espiritualmente de salvarme, Jesús vino a rescatarme. ¿Cómo? Al sacrificar su vida por mis pecados. El Padre aceptó el sacrificio y levantó a Cristo de los muertos. Y por medio de ese sacrificio nos dio gracia y paz. ¿Para qué? Para una salvación eterna. Y fíjate esta segunda parte. Y una vida llena de paz. A veces nos detenemos en una salvación eterna. Pero lo que vamos a ver las siguientes semanas de Gálatas nos va a enseñar cómo vivir el evangelio cada día. Porque el evangelio es algo que da
fruto sí o sí. Fíjate cómo quiero terminar esta parte. Versículo 5, pónganme la que sigue. El versículo, no sé si lo puse, así. El versículo 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo: si tú has creído que puedes ser salvo de una manera distinta por algún esfuerzo tuyo, estás equivocado. Él hizo todo para salvarnos, para darnos una vida nueva. Él fue la propiciación por nuestro pecado. No hay nada que yo pueda hacer para merecerlo. Y eso nos debe de hacer a nosotros darle a Él toda la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Quiero terminar con algunas frases que encontré de un teólogo que me encanta. Timothy Keller escribió lo siguiente: esta es la humilde verdad que está en el corazón del cristianismo, al centro del cristianismo. Nos encanta ser nuestros propios salvadores. A nuestros corazones les fascina intentar inventar gloria para ellos mismos. Por esta razón encontramos extremadamente atractivos los mensajes de sálvate a ti mismo, ya sea que sean religiosos o seculares, donde tú puedes, tú eres. Nos encanta. El evangelio llega y los pone a todos patas para arriba. Me encanta este teólogo. Dice: estás en una situación tan desesperada que necesitas un rescate que para nada tiene que ver contigo. Y termina con esto: Dios en Jesús provee un rescate que te da mucho más que cualquier salvación falsa que tu corazón pueda anhelar o perseguir. Déjenme eso ahí. Dios, por medio de Jesús, provee un rescate, una salvación. Ese es el evangelio. Un evangelio que cuando realmente lo conoces, lo abrazas, entra en tu vida y en tu corazón, comienza automáticamente a dar frutos que no puedes detener, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todos esos frutos no es algo que yo quiero producir y me esfuerzo, es algo que se produce naturalmente, donde yo dejo de perseguir el dinero y ahora persigo a Dios con mi dinero y con todo lo que tengo. No que con el dinero lo voy a alcanzar, pero ahora mi dinero está a su servicio. Yo antes tenía mi familia, pero ahora lo tengo a Él, y ahora mi familia lo perseguimos a Él y mi familia es bendecida. Cuando mi trabajo, mi profesión deja de ser lo primero y ahora es Él, porque Él proveyó un Salvador que cambió mi vida. Ese es el evangelio, iglesia. Ese es el evangelio. Y sabes que Él quiere salvarte. Muchos de nosotros hemos escuchado y hemos sido engañados. Esto se llama crónica del engaño, porque muchos de nosotros hemos sido engañados. Hemos prestado oídos a gente que burla del evangelio, a gente que menosprecia el evangelio, y hemos dudado en nuestro corazón: realmente el evangelio, la Biblia, Dios, ¿es para los ignorantes? ¿Es para los tontos? Y hemos dudado. Hoy venimos, pero tenemos nuestras reservas. O a lo mejor lo que te ha engañado es el dolor que otros dentro de la iglesia te han causado. Y escuchamos el dolor y eso nos frena. Iglesia, es tiempo de que hagamos y que sigamos al único, verdadero y sabio Dios. Que entreguemos nuestra vida y que sea el evangelio el que nos guíe.
Durante estas siguientes semanas vamos a ver paso a paso diferentes etapas de lo que es el evangelio en nuestra vida diaria. No te lo puedes perder, porque la Biblia va a transformar tu vida. La palabra de Dios te va a transformar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Espíritu Santo, que sea tu palabra la que traiga un cambio profundo a nosotros.